Bueno, pues bienvenidos todos. Falta gente, pero ya vendrán. Y bueno, estamos casi en familia. Algunos sois muy amigos de Pedro, otros sois seguidores de la galería. Y así que comenzamos con... Era un encuentro en la abstracción. Y ya después pues seguiremos el rumbo hacia donde sea, con paisajes oníricos, con mundos oníricos, o con marináceas, o lo que me sugiráis vosotros y vaya la conversación y lo que vosotros expongáis. Así que disfrutar un poco, disfrutar de la charla. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Buenas tardes. No os he presentado. Pedro Sánchez, Pedro. Martín, artista, oriundo de Ceuta, pero gaditano de adopción, ¿no? Bueno, realmente no, así. Bueno, pues... Ciudadano del mundo. Soy realmente, o sea, yo siempre cuento una tontería que fui madre en Ceuta, expedido en Sevilla y criado en Cádiz, ¿no? Bueno, pues ciudadano del mundo. Y José de León. Aquí está Dori, que no se acuerda nunca de los apellidos. Y el mío es básico. Es un historiador de arte que ya colabora varias veces con nuestra galería y es muy interesante en su discurso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Y bueno, decía Dubuffet que el arte llegaba mucho más allá de donde se quedan las palabras. Y esta capacidad que ha tenido el arte es un poco inherente a su finalidad, a su propósito metafísico de elevar el pensamiento humano hacia algo mejor, hacia algo más superior, en un propósito, pues eso, metafísico. Y con la metafísica pues se entiende lo trascendente, el terreno de las ideas, de la experiencia, del conocimiento. Y en este sentido, abstracción ha habido siempre a lo largo de la historia del arte, porque todos los artistas han tenido esa conciencia de ir a algo más, de hacer un viaje hacia un plano de lo desconocido como una manera de explicar algo que nos supera, pero que nos reconocemos como parte de ello. Hay abstracción en las pinturas rupestres, hay abstracción en el non finito de Miguel Ángel, hay abstracción en la pintura suelta de las pinceladas sueltas de Velázquez y de Goya, como también se encontró con esa pincelada tan suelta e informalista Turner al final de su carrera, o incluso Cézanne en esos ejercicios que hacía sobre la montaña, sobre el paisaje de la montaña, hasta que llegó por completo a deformarlo. Fijaros, Cézanne, Turner, precedentes básicos para el impresionismo, que trajo a la historia del arte algo tan básico para las vanguardias como es el subjetivismo y el individualismo, es decir, la primacía por encima de todo de la voluntad del artista en cuanto al mensaje, a la estética y a la comprensión del propio arte. Y en ese momento de las vanguardias, ya en 1910, se inicia la abstracción con conciencia de sí misma. Sí es verdad que es una abstracción mucho más formal, en el sentido en el que los artistas intentan inculcar pensamientos más elevados, sensaciones de tranquilidad, espiritualidad, ese ánimo o esa sensación, esa comprensión de los seres humanos que pertenecemos a un cosmos a través del equilibrio, del ritmo, de la armonía, y ahí se mueve muy bien Mondrian, Kandinsky, y bueno, esa supremacía, como Malevich lo llamó, ese arte suprematista de las formas artísticas, de las líneas, los rectángulos y su relación con el plano, se encontró con las guerras mundiales, y eso hace un impasse para que los artistas y todos nos metamos dentro de nosotros mismos y busquemos todavía y profundicemos más en qué somos, qué nos ocurre. Y llegó el informalismo abstracto, el expresionismo abstracto, mucho más gestual, porque en ese gesto el artista dejaba parte de su condición, de sus inquietudes, y ya se llegó a la abstracción por la abstracción, a la pintura por la pintura, con Jackson Pollock, cuando dejó a la pintura que fuera su libre albedrío y que ella decidiera cómo caía,
cómo se extendía en el plano y cómo se adhería al soporte. Y en este viaje, pues en este viaje por la abstracción tenemos nuestro encuentro Pedro Sánchez y yo, rodeado precisamente de una abstracción, para ver en qué parte de esa abstracción se sitúa Pedro, si fusiona ambas, o quizás a lo mejor concluimos la conversación diciendo que no es abstracción todo lo que reluce, ¿no? Bueno, bueno, yo soy Pedro, ya me conocéis todos, bueno, ya vosotros acabo de conocer. Justo ayer hablé además con José y vamos a hablar de eso, ¿no? Y vamos a hablar de abstracción. Sin embargo, yo le contaba a José que mi pintura parte más desde una figuración más que desde una abstracción. Y que lo que yo quiero contar son figuraciones abstraídas o abstractas, ¿no? O sea, al final todo lo que yo hago, todo lo que yo hago siempre nace de algo que estoy viendo. O sea, yo casi nunca puedo trabajar sin modelo. O sea, yo necesito haber visto algo o ver algo o sentir algo, ¿vale? A mí me puede provocar el ver o sea, a mí casi todo en la vida me regala mundos, ¿no? Y me regala cosas pintables, ¿vale? Y por eso yo siempre digo que lo mío es más una figuración con una parte abstracta, ¿no? Porque al final la pincelada es abstracta, al final hay un juego, pero más que un juego abstracto, es más un juego infantil, ¿no? Es un dejarme llevar por las emociones del momento, por lo que me está pasando en ese momento, ¿sabes? Y uno de mis mundos puede ser un café, las burbujas que salen de esa taza, ¿no? De cuando le echo la leche al café ya expreso, y esas burbujitas me pueden provocar un mundo. Y ese mundo lo quiero colorear. Al final, como os digo, no soy más que un niño jugando, ¿no? Luego, a mí me gusta sacar también la belleza de los feos, ¿no? O sea, algunos de mis mundos no dejan de ser materias podridas. Una balustrada con moho, una puerta oxidada, una fruta podrida, ¿vale? Y eso hace que me provoque a mí pintar eso y sacar la belleza de eso que para la mayoría de la gente es detestable o feo o no es agradable, ¿no? Y sacar la belleza, para mí, sacar la belleza siempre de los feos es un reto. O luego hay días que de repente, cuando empecé esos cuadros, estas dos marinas, muchísima gente, la abstracción a veces es muy complicada de entender como alguien que tira pintura, ¿no? Sin embargo, esos empezaron cuando era el día del cáncer de mama. Y por eso salieron esas nubes rosas, ¿sabes? Y esas nubes rosas que además emergían en el agua y además lo cortaba de plano. Luego ya sí le meto una parte muy abstracta, muy más loca. A veces ensucio mucho los cuadros para que para mí sean perfectos, ¿no? Por ejemplo, surgieron cuando estábamos encerrados, que yo veo el mar a diario, ¿no? Y esos días estaba encerrado en casa y nada más que veía un resquicito desde mi casa del mar, ¿no? Y bueno, pues fue esa vocación de ese horizonte marino donde bueno, pues tenía que salir esa parte emocional de estar metidos en casa por el COVID, ¿no? Y no poder ver lo que yo cada día veía inmenso, ¿no? O por ejemplo esto es otro concepto completamente diferente. Esto un día se me ocurre entendiendo sobre el deshiele de los polos, si los polos hicieran lo contrario a lo que está pasando ahora. Si el deshiele fuera contrario a lo que está pasando. O sea, si los polos crecieran y el mundo, y los mundos, mis mundos, se dispararan, ¿no? O sea, si los volcanes erupcionaran, ¿sabes? Es un poco eso, pero es más un juego siempre, casi un juego infantil, ¿no? O sea, o una provocación de lo cotidiano. Bueno, Pedro, y en este proceso de abstracción nos encontramos hoy entre dos dimensiones completamente distintas, que son las marináceas por un lado, los mundos oníricos, y todo eso se reúne bajo el título de cromatismo variable. Y vamos a empezar un poco, si te parece, a discernir
cuáles son esas claves, a ver si lo que en un principio, cuando hemos entrado por la puerta, hemos visto como abstracción, salimos por ella pensando que es figuración, ¿no? Y unes estas dos series bajo el título de cromatismo variable. Cromatismo, a mí me llama el color, y me pregunto, ¿es Pedro Sánchez un pintor sometido o un trabajador al servicio de las exigencias del color? Bueno, es que no el color a mí no me exige nada. El color a mí me llama para plasmarlos. O sea, necesito el color y cada día necesito un color diferente. Claro, pero... O sea, no soy esclavo de eso. Vale, pero en el momento en el que tú seleccionas los colores que vas a utilizar, vas a cuestiones psicológicas en cuanto al estado que te puede producir los colores cálidos, los colores fríos, o mezclan mucho teniendo en cuenta los equilibrios de color, las compatibilidades, la conjugación de los distintos tonos. Bueno, eso sí lo tengo siempre en cuenta, pero es una cuestión casi deformativa, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas y una de ellas fue hacer escaparatismo, pero cuando hice ese curso de escaparatismo había una cosa muy innata que yo no sabía y que era el tema del color, ¿no? Entonces nosotros pintábamos botellas, pintábamos cosas, hacíamos armonía, hacíamos cosas y yo lo hacía de una manera natural, ¿no? Esto es como muchas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, pues esos colores al final resultaba que eran complementarios, ¿no? Y al final yo sí uso en mi gama de colores cuando estoy pintando, sí hago que haya una complementariedad, pero o sea, no la estoy pensando de antemano, solamente que al final sale. Lo puedes tener tan asumido que lo hagas de manera inconsciente. Bueno, ya lo tenía asumido antes de saber que eso era así, ¿vale? Lo que sí soy muy pesado es con los colores, o sea, yo puedo con algo que la gente puede pensar que se hace en un rato o que la gente siempre dice, esto lo hace un niño de 6 años, ¿no? Pues no lo hace un niño de 6 años porque para mí es importantísimo que el cuadro no se desequilibre en ningún momento. Sobre todo cuando pintas en redondo es muy fácil que se desequilibre. La armonía es muy complicada, sobre todo porque además la tendencia cuando pintas en redondo es que vaya al centro, ¿sabes? Es formar ojo, ¿vale? Y mantenerte en un espíritu cuadrado es muy complicado y además yo soy pesadísimo y hasta que el cuadro para mí no se descuelga por ningún sitio, o sea, que este colorcito que está aquí aparezca en otro y que me lo equilibre, yo no paro. Claro. Bueno, en ese sentido, cuando hablas de armonía entre colores, te vuelvo a comentar te veo un poco así en el sentido de Kandinsky, ¿no? De tener muy claro la compatibilidad de los colores, ese juego y esa regla de conjugar los colores, que aunque no te veas sometido a eso, sí es verdad que es fruto de una formación, ya sea académica o simplemente de sensibilidad o de percepción estética, lo aplica siendo consciente de ello, no tanto de tu voluntad sometida a esas reglas, pero sí después cuando lo ves en su apariencia y lo ves reflejado en la obra. Es decir, siente que técnicamente, desde la teoría del color y de los colores complementarios, el cuadro está bien conjugado, hay un equilibrio y hay un ejercicio profundo de artista respecto al empleo del color. El ejercicio lo hay, pero es un ejercicio muy inconsciente, ¿sabes? O sea, aunque al final sea muy pesado y muy consciente en el producto final, sí soy muy inconsciente en el trayecto. O sea, en el trabajo de la obra no soy tan consciente como en el final de la obra. Ya. Y el segundo término que has empleado para titular esta exposición es variable. Y bueno, es que el color nos lo devuelve la luz y en cuanto varía la luz, pues el cromatismo es variable. Y además, como lo aplicas en manchas muy matéricas y tal, creo que tú al color le aportas algo que se llama la vibración. Y al final el cuadro parece, sobre todo en las marináceas, que son infinitos, que tienen vida, que van en constante evolución en función también a la luz y jugando con el componente psíquico del color,
incluso muchas veces nos puede variar porque lo que estamos cambiando somos nosotros mismos y hemos modificado nuestra percepción del color. Entonces, te quería preguntar si tu variabilidad cromática va por esa línea o qué has querido expresar con ese variable. Bueno, el variable, esto partía más del título esto, en el que le vamos a titular Poesía Variable, porque, bueno, pues porque al final no deja de ser una composición poética, ¿no? O al menos cuando yo pinto un cuadro, quiero que sea muy armonioso, muy poético, ¿vale? Como la poesía además tiene una composición variable, ¿vale? Este juego nos hacía que de entrada esa poesía variable, esa poesía cromática, fuera un cromático variable, ¿no? Y hacíamos más extenso el nombre, más grande, ¿no? Como más bonito. Y bueno, Pedro, tú que vienes, bueno, en principio nos encontramos en una galería donde hay muebles, hay sillas, hay un mantel de cuadros, estamos bebiendo, se ve un espacio vivido. Tú que has expuesto en lugares, en principio, un poco cuestionables desde el punto de vista de lo aceptado por orden, has llegado a exponer hasta en escaparate, casi en la calle. ¿Cómo ves tu obra aquí en una galería como espacio céntrico? ¿Cómo percibes que lo vemos nosotros, que nos comportamos con esta obra? Si eres más partidario de esta tipología de galerías o prefieres a lo mejor un espacio más distante, más neutro, más vacío, como es lo habitual. Bueno, ¿Cómo te ves aquí? Bueno, yo me veo aquí fenomenal y además sería aún todavía más loco, ¿sabes? A mí el espacio, a mí me fascina porque este espacio de paredes altas, que además no existe en otros sitios, ¿sabes? Este tipo de galerías diferentes. A mí lo nuevo siempre me provoca, ¿vale? Yo de hecho sería muchísimo más osado en el tema de una exposición, casi lo haría más como un showroom, ¿no? O sea, y además, sobre todo de un impacto de primeras, ¿no? Haría casi un circo del sol, ¿sabes? Mi primera idea, que además se la comenté a Isma, era traer a una performance donde lo que pasa que, bueno, después decidimos que esto lo que podría pasar es que la gente se centrara en el show y no en los cuadros, ¿no? Pero de entrada, a mí me parece que montar un espectáculo sobre esto, algo muy teatral, es maravilloso, ¿sabes? O sea, yo casi haría abran el telón, ¿no? A mí me encantaría, lo que pasa es que la galería, primero joven y segundo, aunque parezca que tiene muchos metros cúbicos, pero espacio para colgar hay poco. Vamos, espacio sí, podemos colgar en el techo, pero prácticamente no se vería bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengamos una nave, cojámosla al lado, o venga, qué sé yo, alguien que quiera ampliar el espacio, pues ya podremos... No, pero sí, de entrada ya la galería es teatral, ¿vale? Porque es diferente, ¿vale? A mí, como os comentaba antes, a mí lo diferente ya me gusta. O sea, cuando después de mi primera exposición, que fue en una galería al uso, ¿vale? Quedó muy bonita y yo estaba muy contento, tal. Luego ya vino el tema de que me ofreciera lo de los escaparates de Derby, porque los habían visto, y me pareció como la rehostia, porque además las galerías estaban cerradas por el COVID, y yo tenía una manera de contar las cosas, ¿no? De contar ese momento. Además, ese momento fue muy bonito, porque ahí presenté 6 cuadros, una colección cápsula, ¿no? Yo ya casi lo vendo, lo cuento esto como la moda, ¿no? Pero a mí me gusta que esto sea así, ¿no? Porque el arte no puede estar encasillado siempre a lo mismo, ¿no? O sea, no podemos ver cuadros enmarcados de la misma manera, no podemos, o sea, las cosas tienen que ser una provocación, porque si no lo son, siempre nos quedamos en nada, o sea, tiene que ser eso, ¿no? Tiene que estar cambiante. Y cuando me ofrecieron eso me pareció la hostia. Y además me salió muy, muy de dentro porque estábamos encerrados, porque me salió una colección muy bonita en la que yo hice una combinación de mundos, en la que combinaba la Tierra con la Luna, ¿sabes? Fusionaba los dos mundos, pero además con mucho color,
que todavía se pueden ver un par de cuadros allí porque se los quedaron ellos además. Y me pareció el sitio, en ese momento me pareció el sitio ideal. Y mañana puede volver a aparecer el sitio ideal. ¿Sabes? O sea, y hoy esto me parece ideal porque... Perdona, es que las grandes galerías ahora están exponiendo en el Corte Inglés. Claro. Vamos, Sí. de hecho me han ofrecido un sitio en el Corte Inglés, ¿sabes? En la parte gourmet. O sea, que es que al final... o sea, lo importante es que tu obra se vea. Lo importante es que lo que tú quieres contar, la gente lo vea. Y además, si lo puedes contar de una manera diferente, maravilloso, porque, pues porque tiene que llegar a todo el mundo. Y porque hay gente que le da miedo pasar por una galería. Parece que el hecho de ir a una galería es el compromiso de comprar, ¿no? No, yo creo que, bajo mi punto de vista, el estatus de galería al uso, que después hay muchas galerías muy buenas, primero, hay una persona sola en una esquina y te mira un poco como por encima del hombro, a veces. Y como que te da miedo preguntar, porque está vacía y como que estás interrumpiendo ese hacer del que sea, que está allí vestido de negro, con la gafa de pasta negra, como pinta de intelectual, y entonces te da miedo, porque a mí me ha pasado. Bueno, lo que pasa es que algunos galeristas y algunas galeristas se creen que son las dependientes de Rodeo Drive, ¿no? O sea, que no te atienden, ¿no? No tienes demasiado dinero para entrar aquí, ¿no? Es un poco esa historia. Bueno, pero bueno, pensando en eso, en ese tipo de claro, galería. claro, en ese tipo de galería, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los espacios... Hay espacios que no me gustan demasiado para exponer porque no son, porque me parece que no... o sea, cuando vas allí no vas a eso, ¿sabes? No voy a decir ningún sitio porque al final te puedes comer tus palabras, pero es Bueno, verdad, ahora estamos grabando. pero es verdad que a veces pasa esto, ¿no? Pero bueno, que esta galería es como muy taller, ¿no? Como que entras y estás como en un espacio como abierto, como grande, como que da gusto, ¿no? Y esto es maravilloso. ¿No te da miedo a perder el contexto elitista un poco que tiene el arte contemporáneo, meterte en un escaparate, en plena calle, incluso de asociar esa minuciosidad de tu meditación que después trasladas a tu pintura con el detallismo con el que trabaja un sastre, ¿no? Y crear esa fusión de como tú dices, que al fin y al cabo todo es arte, y si no nos podemos encasillar en una forma de enmarcar, pero tampoco podemos encasillarnos en una forma de exponerlo ni de interactuar con otras manifestaciones creativas, ¿no? A mí me parece maravilloso. De hecho, a mí que se creen sinergias es lo mejor que te puede pasar. O sea, yo cuando pongo algo en Instagram y el cantante del que he puesto la canción reinstagramea mi historia, me parece que es la requete hostia, ¿no? Porque al final es, o sea, yo pongo tu música, tú pones mi pintura y nos estamos beneficiando a los dos. Me parece la hostia y me da igual si el cantante es mega conocido y tiene millones de seguidores, como me pasó con Katy Melúa, o si es un tío que me encanta que es del Valle de Arán, ¿sabes? O sea, porque a mí me guste, ¿sabes? Al final, si a mí me está provocando, lo que estamos provocando son sinergias y eso es la hostia. Bueno, entonces llegamos a un punto en que ya hemos pasado de lo general, del cromatismo variable que une las dos series. ¿Qué te parece si la primera parada la hacemos en los mundos oníricos que tenemos aquí a nuestra izquierda? Bueno, parcialmente un poco aquí. Y yo te pregunto, ¿son más mundos tangibles o son más mundos oníricos no tangibles que están en tu mente? ¿Cuál es el proceso? Es decir, ¿es lo onírico lo que se hace mundo o es el mundo lo que se hace onírico? Es onírico lo que se hace mundo. Es onírico lo que se hace mundo. Yo creo un mundo, como os he comentado antes, a partir de una realidad. De una realidad que ya os he dicho las provocaciones. Y luego, yo lo que quiero es que con mis mundos sueñes. O sea, que a ti te provoque un sueño. O sea, y además, como volví antes, casi un sueño infantil, ¿no? O sea, que tú busques ahí, o sea, que tú te pierdas. Es lo que yo busco cuando hago esto. ¿Sabes? Que a ti te guste tanto vivirlo
como a mí me gustó, o sentirlo, o casi que lo huela, como a mí me gustó pintarlo. Yo lo que veo en esa actitud es que le estás declarando la guerra al suprematismo de Malevich cuando decía que la abstracción debía de ser sobre todo intuición, y yo lo que veo es que tu abstracción es una abstracción racional Muy y que a racional. ti un hecho físico te da, o sea, te da lugar a un viaje por ti mismo que concluye en un hecho psíquico y lo trasladas a tu pintura. Si te fijas, es la inversión completa a lo que hacían estos primeros abstractos, que eran el hecho psíquico, lo trasladaban en el hecho físico del cuadro. Bueno, y eso es maravilloso. Y que Malevich funcionara así y sintiera así también es maravilloso, Pero tú ¿me le has dado la entiendes? vuelta. Y que Polo tirara pintura y que el cuadro más caro que se ha vendido en el mundo sea de Polo, me parece maravilloso. Pero al final, lo que llevamos a... o sea, cuando pintamos, la gente que escribe, la gente que crea en general, lo que llevan al final no deja de ser más que su ser. Y yo soy un tipo muy racional. Vale. ¿Y dónde hay un mundo onírico? Es decir, ¿a partir de qué cosa o qué acontecimiento te despierta a ti tu parte onírica para que se traslade después en un mundo que es el cuadro con el que tú nos estás invitando también a que nos sumerjamos en ese viaje más trascendente y más meditado? Bueno, como os contaba, es que yo encuentro un mundo onírico en todo, ¿sabes? O sea, al final no es más que cerrar los ojos y abrirlos. Cerrar los ojos y abrirlos. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y mirabas una bombilla incandescente y cerrabas los ojos mucho, 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 muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para que salieran muchos coloritos y cada vez que mirabas a un sitio provocaba unos colores diferentes? Bueno, pues eso es lo que quiero. Claro, es que antes decía que te servía la podedumbre de una fruta, la oxidación a lo mejor de algún elemento metálico, la putrefacción que no podemos encontrar en la naturaleza. ¿No hay ahí un sentimiento de reconocernos a nosotros mismos como parte de un todo y sujetos también a esa evolución o devolución que te vas un poco integrando, pierdes tu forma hasta terminar por desintegrarte e integrándote en el medio natural al que Bueno, perteneces y del que sales? bueno, pues puede ser, ¿sabes? Has visto, sí, puede ser. Y realmente esa putrefacción al final lo que provoca de nuevo es vida, ¿sabes? Con lo cual, pues puede ser, ¿sabes? A lo mejor estoy renaciendo cada día, ¿sabes? Con estas cosas. O sea, no deja de ser una provocación de renacimiento continuo, ¿sabes? Yo soy por mí mismo ya ciclotímico. O sea, que esto pase tampoco es tan raro. Sí, bueno, yo es que cuando tuve contacto con tu obra por primera vez, ya te lo he comentado, son con los mundos oníricos, y a mí lo que me parecía eran fotografías del telescopio espacial Hubble. Y veo, bueno, si te buscas la fotografía, por ejemplo, de Plutón que hace Hubble la primera vez, que además está un poco desenfocada, ves esto. Y, y me parece como por ejemplo, una naranja que se pudre, ese ecosistema que se crea en esa naranja, que no sale de esa naranja, al fin y al cabo es como un microcosmos que está también aquí representado, y yo lo que percibo en ti es un sentimiento de pertenencia a algo superior del que formas parte, que ha surgido de él, ahora tienes tu propia trayectoria formando parte de eso y terminarás fundiéndote con eso, ¿no? Pues así va a ser, pero así va a ser para todos. Sí, pero te quiero decir que esa empatía que tiene un poco tu obra para despertar conciencias incluso a personas que la ven con otros ojos distintos al tuyo, y al final tú por algo pequeño que has visto pudriéndose y yo por algo más grande como es el cosmos, hemos llegado los dos Al mismo sitio. al mismo punto, porque al fin y al cabo la esencia de reconocerte como parte de la naturaleza, como parte de una creación que conlleva la creación y la decreación para volverte a crear, Sí. es la misma, ¿no? Y después de estos mundos oníricos hay una parte en la que tú de repente, como Estela y los Póveras y demás, rompes el formato y le añades una luz. Bueno, estos Es son... más funcional, es más efectista, quiere darle una nueva dimensión que a lo mejor el lienzo no te lo ofrece. Bueno, a lo mejor solo es más decorativo.
Al final, ya hemos hablado de esto y me parece que además que la pintura tiene que ser decorativa y que las cosas tienen que ser decorativas y que... Pero no lo hago de una manera consciente, solamente es que yo soy un enamorado de la belleza. O sea, al final, aunque intento sacar belleza de lo putrefacto y de lo que no lo es también, ¿vale? Pero yo soy un esteta. Yo soy un esteta porque además me encanta. O sea, mis casas han salido en revistas de decoración y de hecho por ahí es por donde me llega a mí el tema de llegar a la pintura, ¿no? O sea, y el que surja esto, pues no deja de ser más que veo en una tienda unas chapas que están iluminadas y yo creo que de ahí puedo sacar algo muy bonito y esa es mi parte esteta, ¿no? Y me puedo trasladar esos mundos, bueno, esos mundos más mundos explosionados porque no dejan de ser explosionados y que además, porque yo imagino las cosas siempre antes, por una cuestión muy espacial mía, personal, en la que sé que, que si le cambio de color, va a cambiar de color, ¿no? Ahora no se ve porque estamos con luz, ¿no? Pero si se ven por la noche en espacios oscuros, la luz que proyecta te provoca mundos diferentes. Y la sombra que le hace y la la sombra, decoración. ¿verdad? O sea, que aquí el cromatismo variable está a tope. que ni pintado. Ni pintado. Está pintadísimo. Y además provoca diferentes colores, claro. Bueno, Pedro, me está gustando mucho que te expresas sin ningún tipo de tabú, superando un poco el prejuicio de los artistas abstractos que trabajan con color y que se niegan a que su obra se adquiera porque los colores me vienen bien con la decoración de mi casa. Y eso es una realidad en el mercado del arte y yo te planteo, ¿arte contemporáneo, pintura abstracta al servicio del interiorismo? ¿Es posible? ¿Es lícito? Es lícito, completamente lícito. Es posible, también es posible. Yo los conjuntos los detesto. O sea, la gente que compra a conjuntos, no puedo con los conjuntos. O sea, y yo soy muy de esto pega conmigo, ¿vale? Porque al final, si tú quieres, en decoración, si tú quieres que se rodeen las cosas, tú puedes hacer que eso sea o la parte más importante de tu casa o combinarlo, porque si esto está negro y dice alguien, ay, es que yo no tengo nada negro en mi casa, si ahí tengo negro, y allí tengo negro, y allí tengo negro, ya puedo tener eso negro. O sea de cualquier caso, a lo largo de la historia, se han hecho muchísimos encargos para sitios. Sí, sí. O sea, es que toda la historia del arte es decoración. Es decoración. Que la obra no valga o no sea, que no se valore la obra. Quiero decir que una cosa es comprar porque quieres decorar, comprar un cuadro decorativo y eso no implica que el cuadro sea malo. ¿Eh? Lo que sí hay mucha gente que no entiende de arte y dicen esto es que en mi casa no me pega. Eso sí que a mí es una frase que me horroriza, porque yo creo que todo pega. Todo pega. Porque si una obra es buena o te gusta, pues claro que pega. Va a tener siempre un sitio en tu casa. Mira, yo siempre uso una frase de la película Ghost, que todos los que estamos aquí la hemos visto porque tenemos edad de haberla visto. Y había una parte en la que él quería que estuviera un sillón en aquel loft maravilloso que estaba bueno, que todos queríamos aquella casa, ¿no? Y entonces decía ella, este sillón no pega con nada. Y él dijo, pega conmigo, ¿no? Bueno, pues eso, cuando queráis tener una obra, y aunque alguien te diga que no pega con nada, siempre estará la frase de pega conmigo. Y con ello lo que hacemos es que retomamos esa introducción que yo he hecho del individualismo, del subjetivismo, porque al fin y al cabo tu pintura nace de tu propia experiencia, de tus propias inquietudes y busca que yo como individuo me sienta también, no busca, a lo mejor apela un poco a que yo como individuo me sienta identificado con eso y la haga mía. Y se cierra el círculo de la máxima contemporánea, que es eso, el arte individual y que nos encontremos todos como individuos que pertenecemos a una misma dimensión, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si después de encontrarnos en los mundos oníricos
nos encontramos en las marináceas, que no solo cambia el formato, sino que yo creo que pasamos de un microcosmo de una naranja pudriéndose a un paisaje, yo ya voy a adelantar el término paisaje, que desde mi punto de vista se hace pleno porque es completamente infinito. Ahí hay un horizonte que no llega a concluir nunca, o por lo menos así lo percibo yo, que creo que no estoy muy loco. Dos conceptos distintos que técnicamente nos pueden parecer iguales por el tema de la no forma o del informalismo o de la mancha, pero ya vemos un cambio de formato y algo más. Sí, bueno, la mancha es la misma, o sea, el juego es el mismo, el juego siempre es el mismo, y bueno, esto, en realidad, marín, el sufijo ácea es relativo a, ¿vale? Que es lo que yo pretendo. Más que sean unas marinas, por eso le puse de nombre, que además a mí me gusta mucho, ¿no? Porque la gente siempre hace una asociación de la marina, o ven un barco, o ven barquitos varaditos, siempre buscan como una referencia de barcos, ¿no? Sin embargo, yo quería que en esta colección, en estos cuadros, fuera diferente, ¿no? Y lo que hay siempre, estos cuadros casi siempre surgen de mis paseos por Cádiz, de mis paseos por sitios donde hay mar, ¿no? Y el juego es siempre con el horizonte marino, más que con lo que es una marina en sí, ¿no? Y ahí es donde en cada uno de ellos hay una provocación diferente. Ya os he contado que estos surgen al principio de la pandemia y surgen de una manera como muy desde dentro, ¿no? O sea, necesito ver ese horizonte marino, necesito pasear viendo eso y además necesito explosionar ahí, ¿no? Y ahí surge esto, ¿no? Es un poco lo mismo, pero, o sea, la mancha al final es la misma, el juego es el mismo, pero cuenta cosas diferentes, ¿no? Ahí, esto creo que lo comentaba antes, pero también surge en el día del cáncer de mama, que es cuando empiezo a pintar estos cuadros y por eso esas nubes rosas, ¿no? Y luego aquellos cuadros surgen de diferentes días y de diferentes momentos. Yo me muevo mucho por el momento y me muevo mucho por lo que oigo, me muevo mucho por lo que veo, o porque las noticias, la provocación del día a día, ¿no? Aquel de en medio, que hay unos puntos rojos, esos puntos rojos no simbolizan más que la gente cuando está en el mar y está buscando una vida mejor y una patera se pierde y se quieren agarrar a algo, ¿no? Y los otros la provocación es más de color, más de un día que yo he tenido, que he visto un horizonte, pues eso, lleno de color y lleno de alegría de ese día, ¿no? Que todos son alegres al final, que todos al final tienen un mensaje positivo, pero bueno, salen de diferentes cosas, ¿no? Y no siempre tienen que salir cosas o provocarme cosas que puedan ser objetos animados o sea, no animados, ¿no? Y vamos a seguir... Animados visualmente. Vamos a seguir, si te parece, jugando, aceptando barco como animal acuático, en el sentido de que esto sea abstracción. Y yo ahora te planteo lo que yo percibo. Sobre todo me voy a quedar con los dos más grandes, ¿vale? Yo en un primer momento digo, esto es abstracción, pero rompe con el propósito... Bueno, los expresionistas, el informalismo abstracto, donde directamente no hay composición, pero sí es verdad que estos primeros, los suprematistas, sí hacen una composición, no es el formato el que manda, sino son las formas y cómo interactúan con ellas las que revelan la composición. Pero yo aquí sí veo un eje que divide la obra en dos planos y además claramente veo un plano superior, un plano inferior y que hay una relación de reflejo de un plano con el otro. Es decir, ya esto me está a mí debatiendo si esto es abstracción o no. Ya te lo he dicho. O sea, es una figuración muy abstracta. Existe una estructura. Hay una estructura. Siempre hay una estructura.
Y luego comentas que, bueno, esto surge de un paseo mío por la playa, cojo tal, incluso esto que voy a decir también conecta un poco con los mundos oníricos, porque al fin y al cabo esto es una naturaleza en su plenitud y lo otro estábamos hablando de micronaturalezas y tal. Podríamos hablar que tu abstracción, vamos a seguir utilizándola, es más que metafísica, que era la introducción y el término que empleé al principio, es una abstracción telúrgica. Es decir, tú coges fragmentos de tu realidad, de la realidad que te envuelve y la pasas por el filtro tuyo sentimental, emocional y nos lo presentas como fragmentos de realidad, como fragmentos también emocionales, buscando un poco que nosotros nos sentamos identificados con eso y que nos transmita, para mí, esa tranquilidad que te puede dar un paseo en la playa. Yo creo que cada pintura te da un poco de serenidad, de estabilidad, de sentimiento de pertenencia, porque también lo vinculo mucho en cuanto a los paseos de la playa. Todas las personas que viven cerca del mar tienen un sentimiento de pertenencia al mar que cuando se separan de él no se sienten ellos mismos hasta que vuelven otra vez al mar, ¿no? Y esto a mí me plantea esa meditación, ¿no? Primero de tranquilidad, de serenidad y de saber que yo pertenezco a esto, que aquí este es mi mundo y toda la paz, toda la meditación que te puede despertar un paseo por la playa. Bueno, yo siempre digo que los que tenemos branquia nos cuesta respirar fuera de sitios de mar, ¿no? Pero sí, es eso, o sea, es que lo has descrito bien, o sea, es que tal cual lo has descrito. De todas maneras, yo también tengo una tendencia al preciosismo, ¿eh? O sea, tengo una tendencia, o sea, cuando yo estoy pintando, al final también, como tú decías, o sea, esa necesidad de que el otro se siente identificado con mi obra, al final yo sí quiero hacer algo, o sea, sí quiero que sea bonito, sí quiero que sea bonito también para ti. O sea, quiero provocar en ti que lo que yo te estoy contando es bonito. Claro, y yo desde ese punto de vista aquí percibo claramente el mar, el cielo, el horizonte que se pierde en el infinito. Yo aquí ahora también veo ese pequeño fragmento de la naturaleza con ese microcosmos que se genera a través de ella, o con ese cosmos que te comentaba yo de las visiones del universo, donde veo determinadas analogías con esto y ya te planteo, es figuración. Es figuración. Es figuración. Abstracta. Abstracta. O abstracto es a lo mejor las emociones por las que tú has tamizado todas esas realidades que ya terminamos, después de hablar contigo, viéndolas y percibiéndolas claramente, ¿no? Lo importante al final, desde la percepción, es que cada uno lo perciba como quiera percibirlo. Para mucha gente será abstracción, porque no van a entender el concepto, no van a entender que algo que no... Al final, si no hay una figuración real, la mayoría de la gente no puede entender una figuración si no existe. ¿Vale? Tú has sido figurativo. Yo he sido figurativo, empecé figurativo. ¿Y cómo terminaste aquí? Bueno, pues porque empecé figurativo, yo empecé figurativo además de una manera muy juguetona, ¿no? O sea, no hay ciudad del mundo en la que yo haya visitado que yo no haya querido visitar el museo de esa ciudad, ¿no? Como fuera, de lo que fuera. Me daba igual que fuera de azulejo o de unas obras horribles, ¿sabes? O sea, quería verlo, ¿no? Y a lo largo de esos paseos por los museos, yo decía, yo querría tener este cuadro, yo quiero tener este cuadro en mi casa, ¿no? Y la única manera que podría tenerlo es si me lo pinto yo, o si me lo pinta alguien, ¿no? Pero voy a intentar pintarlo yo, ¿no? Y entonces empiezo haciendo figuración, claro. Y luego un día digo, es que yo no quiero hacer ya este cuadro tal, yo quiero meterle pinceladas, mis pinceladas. Y luego ya es que yo quiero convertir esta figuración en algo más abstracto, algo diferente, ¿no? Y ahí surge esto. Y entonces, ¿tú me aceptarías que yo, por ejemplo, como historiador del arte, como crítico de arte,
definiera tus cuadros en lugar de como manchas de color, como signos, en cuanto a que son formas tomadas de la naturaleza, tamizadas por tu propia racionalización del color, por tu conocimiento y por tu experiencia a través de una observación directa, en algunos casos de una fruta pudriéndose, que al final lo que a mí me está revelando son reflejos mentales del propio artista en unos momentos muy, muy determinados, y quizás esa sea la clave en la que esto no sea abstracción, sino que sea figuración. No hablamos de manchas, como hemos estado refiriendo en toda esta conversación, sino de signos que como tal tienen una lectura, una interpretación y una experiencia que se nos queda a nosotros. Pues a mí me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal porque la descripción, o sea, al final estás escribiendo algo desde tu punto de vista, como tú lo estás viendo, me lo estás contando, te lo compro. Otros podrían pensar, acepto pulpo como nivel de compañía, como has dicho tú antes, pero a mí me parece bien, ¿sabes? ¿Y te sientes identificado con esa descripción si yo lo escribiera en algún sitio, como una crítica artística? Me siento identificado, me puedo sentir identificado, pero si al final todo lo que, o sea, al final lo que tú escribieras sobre mí, o lo escribiera Isma, o lo escribiera cualquiera de las personas que están aquí, al final no deja de ser más que tu percepción, y siempre y cuando sea positiva, como en este caso, porque no me voy a sentir identificado, claro. Porque al final tú estás sacando lo positivo de la situación, y estás sacando lo positivo de mi pintura, y eso es muy bonito, porque no hay destrucción. O sea, al final es, yo lo veo así, yo te lo cuento así, y yo lo voy a contar así. ¿Vale? Luego te podríamos entrar en el marketing en el que yo podría vender eso así. Y bueno, hablando de ese individualismo que a ti te inspira, que a ti te lleva a racionalizar ese color sobre el soporte, a esas manchas que ya no son manchas, sino que son signos, y a ese individualismo con el que yo lo recibo, estamos hablando de obras únicas en un momento muy concreto de tu trayectoria, que pese a ser corta, pones a mirar todo lo que has ido experimentando, sobre todo, más que creando, sino experimentando, y parece que llevas toda la vida dedicado al arte. ¿En qué punto encuentras y sitúas esto y hacia dónde estás mirando ya después de esto? Si es que miras a algún sitio. Pues no miro hacia ningún sitio, José, no miro hacia ningún sitio porque al final estas cosas es donde el corazón, la racionalización, lo que sea te lleve, ¿sabes? Es que además no tengo la necesidad de que las cosas me lleven a ningún sitio. O sea, lo importante es que las cosas no te lleven a ningún sitio. O sea, yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Que las cosas no me lleven a ningún sitio. O sea, que las cosas me lleven por donde me tengan que llevar, ¿no? Y a lo mejor mañana, mira, Isma llegó a casa y le fascinó un cuadro que tengo, un cuadro que surgió en una plaza en México. Es curiosísimo porque entré en una tienda y vi un jaguar de madera y lo fotografié. Y luego entré en un palacio que estaba al lado, creo que fue en Puebla, en México, y fotografié unos frescos que había en el techo y me parecieron muy bonitos. Y luego en una tienda vi una alfombra. Y entonces yo combiné esas tres cosas en un cuadro. Yo le veo un punto animalista, faulista, pero además con atrevido además. Yo iría luego otra vez a más figuración, pero esa figuración libre. Fue una figuración muy loca, muy de composición, ¿vale? Y bueno, a ella le fascinó y yo no sé si mañana me va a apetecer hacer eso o mañana me va a apetecer hacer figuración pura y dura, porque la figuración, bueno, yo de hecho en mi casa tengo, los cuadros que tengo míos son de figuración, no son de abstracción o de esta figuración abstracta, ¿no? O sea, es que es curioso, ¿no? Sin embargo, esto me gusta mucho, lo he hecho yo, ¿no? Pero, y en casa lo que tengo es más figuración, ¿no? O sea, es que no sé dónde me va a llevar. Bueno, decías ahora que lo importante es no ir a ningún sitio, es decir, tener algún rumbo. Yo de momento nos ha llevado todas estas obras a este encuentro en lo abstracto, y lo que he querido es que
en esta pequeña conversación hagamos un ejercicio de interpretación y que veamos la capacidad de sugestión, de aprendizaje y sobre todo de contradecirnos a nosotros mismos que tiene el arte, el buen arte, y por eso era la trampa de encuentros en la abstracción, porque ha resultado siendo un encuentro en la figuración. Y si quieres aportar algo más o alguien preguntar algo. Si queréis para concluir. Contar vosotros algo. También podemos hablar y preguntar tomándonos una... O hablar entre nosotros, o sea, de lo que nos provoca, de lo que os provoca la obra, de qué sensaciones, si las sensaciones de las que hemos hablado, de lo que ha hablado José, de lo que he hablado yo. A mí me ha llamado la atención de lo que has dicho tú, el matiz racional que lleva todo esto, ¿no? Yo cuando consideraba que era más espontáneo, ¿no? Y detrás hay, yo no sé nada de arte, por eso yo soy profano, entonces me ha llamado, me encanta tu obra esta. Sí, muchas gracias. Maravillosa, ¿no? Pero la vertiente racional que impregna, así que tal, me llama mucho la atención. Eso que dicen esto lo haría mi hijo con 6 años. Sí, no, le saldrá una cosa... La losa que pesa. ¿Eso lo dicen también con Miró? Le puede salir una cosa muy atractiva, muy atractiva. ¿Qué influencias puedes tener? Porque en algunos momentos todos los pintores reciben influencias de otros, ¿no? ¿Verdad? Todos son Y algunas veces miro algunos de estos, sobre todo los cósmicos, y me recuerda un poco a Barceló, quizá, ¿te haya influido? No, Barceló yo no, lo podría encontrar un poco en esos dos de ahí. Sí, en estos dos de aquí, sí. O en aquel, en el tercero, ¿verdad? Pero no me encuentro muy a Barceló. No. Los colores, uso mucho los colores expresionistas. Mucho, porque es además el expresionismo y el impresionismo es la parte del arte que a mí me llama la atención, porque ya hay un cambio, ¿sabes? Ya no hay una figuración real, ya hay una rareza, ya las figuras no son tan reales, ¿no? Que tampoco que no lo eran al principio, pero luego, ¿sabes? No hay esa perfección, no hay ese hiperrealismo que se consigue y que ahora también está, ¿no? Muy ahí, ¿no? Ese hiperrealismo. Pero en esa parte en esa parte de la pintura quizás es donde, sobre todo en color, es donde yo más me veo reflejado. Y José, como historiador del arte, podría decir algo sobre esto. No sé si lo ves así o... Sí, bueno, yo lo que veo también, aparte del color, que hay una parte importante no solo en el color en sí, sino en la forma de aplicar ese color. ¿Por qué? Porque no veo pinceladas. Yo creo que trabajas con espátula o aplicando directamente el color, sobre todo en estos, que tienen un componente matérico muy fuerte. Y ahí estás jugando con lo que yo antes te decía de los variables, de ese cromatismo variable. Aquí creas 2 dimensiones en el momento en el que las rajas y encima ya le pones una luz, pero yo creo que también con esas pequeñas cargas, chorreones, gotas, burbujas que forma la pintura cuando se secan esto, ahí hay una tridimensionalidad, ahí también hay una vibración que a mí me lleva mucho más allá y que me hace que el cuadro y que el cromatismo que define en un primer momento la composición de la pintura sea variable, por ahí quería ir lo del cromatismo variable, es decir, que no nos quedemos en el color, en los tonos, en cómo conjugan, sino también creo que es tan importante la forma en la que lo has aplicado, ¿no? Pues ahora que hablas de esto, yo antes de meter todas las texturas, yo pinto el cuadro entero. Pinto el cuadro entero tal como estaría si no tuviera texturas. Y luego meto texturas. Y luego vuelvo a meter color. Y además primero paleto. Y luego, todo espatulado. Pero luego además cojo brocha. Para terminar como en aquellos que me parecían demasiado perfectos, coger todo el bote del agua sucia de los pinceles y pasarlo con la mano por todo el cuadro, ¿sabes? Por parte del cuadro. Pero el cuadro se ha repintado, cada una de las pinturas se ha repintado varias veces, para después meter las texturas y que vuelvan a salir, después volver a dar los colores, ¿sabes? Yo creo que cada pintor tiene sus técnicas y su impronta. Y
algunos cogen el pincel hasta incluso si fuman y se lo ponen en la boca, porque a mí me ha pasado, cuando pintaba. Que cada uno tiene su estilo y... al final esto es tu personalidad. Y además es todo muy loco, ¿sabes? O sea, de repente estás pintando y estás ahí con un pincelito, no sé qué, y de repente cojo, yo qué sé, a mí me ha pasado, ¿no? De coger de ir a fregar los pinceles y tener un estropajo por los pinceles y coger el estropajo tal como lo tenía y empezar a dar con el estropajo por todo el cuadro, ¿no? O sea que... Sí, pero bueno, al fin y al cabo la textura es tan consustancial a la naturaleza como el propio color. Es decir, cuando vemos un moho que se está comiendo una hoja o una manzana, una de las cosas que además influyen en esa percepción cromática es la textura que tiene. Claro. Y una playa, más textura que una playa, que vemos textura en las nubes, en el cielo, todo se refleja en el agua, en el mar, en las conchitas que están... Ahí sí que vemos tridimensiones. Ahí sí vemos muchas tridimensiones. Sí. Y esa es la idea, ¿no? Aunque esté pintado en plano, porque al final... Esto está pintado en plano, o sea, que al final yo quiero que además tener ese efecto, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, cuando aquí, por ejemplo, pinto que las nubes entran al mar, quiero realmente partir el mar como si lo estuviéramos viendo tal cual, ¿no? No le hago esa... Y ese es el reconocimiento un poco que nosotros podemos tener y sentir con tu obra en cuanto a que apela a la esencia de nosotros mismos, es decir, somos seres de luz, la luz está en el color, somos materia, que está en el componente matérico del propio pigmento, en ese relieve que adquiere, y somos también emociones, sentimientos y experiencias que revelan la inspiración, el momento en el que tú te encuentras, todo lo tamizas por ti y con tu propia experiencia lo representas, ¿no? Y esa es la conexión, y por eso a mí me ha gustado mucho conocer tu obra, y por supuesto que me den la oportunidad de encontrarme contigo y de que sea compartido. No, yo encantado, José. Ayer, fíjate, no nos conocíamos de nada y ahí estuvimos otra hora hablando por teléfono. Sí, ayer hicimos una previa. Bueno, al final no fue ninguna previa porque hoy casi no hemos hablado de lo que hablamos ayer. No hemos hablado de nada. Dijimos, vamos a hablar un poco de lo que vamos a hablar mañana y al final no hemos hablado de nada, de casi nada. Seguimos hablando, pero ya... Sí, más distendido. Y nos tomamos algo y preguntáis lo que queráis de una manera más distendida, ¿no? ¿Parece? Pues sí. Bueno, pues... Muchas gracias. Gracias por venir. Abrimos la puerta y servimos la copita. Carmen, ¿quieres tomar?